Cariños, buenos días. Estamos en el segundo día del blog de Viajando por Edimburgo, vamos a llamarlo así. ¡Hello! Y nada, lo que veis al fondo, bueno, ahora mismo no estáis viendo mucho, os lo voy a enseñar un poco así. Es el castillo, es el Palace of Holyrood House. Mi pronunciación en inglés sigue siendo nefasta. Os voy a contar un poquito de su historia, ya que hoy es la primera parada de las visitas que vamos a hacer durante este día. Así que os voy a explicar un poquito pues, la historia de este palacio, qué significan los unicornios en Edimburgo, porque es algo que os vais a encontrar mucho si venís a esta ciudad, porque tiene una simbología bastante importante. Y es que además en este palacio ocurrió un asesinato. Yo os traigo true crime en todas partes y también sucesos paranormales. Este no es solo un palacio, es la residencia oficial del monarca británico en Escocia y uno de los escenarios más importantes de la historia escocesa. El edificio actual data principalmente del siglo XVII, aunque sus orígenes se remontan a una abadía fundada en el siglo XII por el rey David I. De hecho, justo al lado todavía se pueden ver las impresionantes ruinas de la abadía de Holyrood, con sus arcos góticos abiertos al cielo que aportan una atmósfera casi romántica y melancólica al conjunto. En el interior del palacio, las salas de estado están decoradas con tapices flamencos, techos ornamentados y retratos de monarcas escoceses, pero uno de los puntos más impactantes es la habitación de María Estuardo, reina de Escocia. Aquí fue asesinado brutalmente su secretario David Riccio en 1566. La historia cobra vida cuando imaginas el drama político y personal que ocurrió entre estas paredes. Pasear por estos pasillos es entender el peso de la monarquía escocesa y su compleja relación con Inglaterra. El episodio más siniestro ocurrió en la noche del 9 de marzo de 1566. David Riccio, secretario y confidente de María I de Escocia, fue brutalmente asesinado dentro del palacio. El crimen ocurrió en presencia de la propia reina, que estaba embarazada de 6 meses. Un grupo de nobles protestantes, liderados por su propio esposo, irrumpió en sus aposentos privados. Riccio fue apuñalado más de 50 veces y arrastrado por el suelo fuera de la habitación de la reina. Según la tradición, las manchas de sangre aún pueden verse en el suelo de la estancia ocurrió el crimen, aunque esto mezcla historia con leyenda. Este asesinato marcó el inicio del colapso del reinado de María. Tras la muerte de Riccio, la relación entre María y su esposo se volvió bastante insostenible. Después, su marido murió en circunstancias sospechosas. Muchos creyeron que María estuvo implicada o al menos que sabía más de lo que decía. Como os comentaba antes, por Edimburgo os vais a encontrar muchísimos unicornios, ya que es el animal nacional de Escocia. Es un símbolo de pureza, libertad y fortaleza, algo que para ellos remarca mucho el espíritu escocés. Además, que el símbolo de Inglaterra es un león, por lo que creían que el unicornio era muchísimo más poderoso, dejando a Escocia por encima de Inglaterra. A poca distancia del castillo nos encontramos este pequeño jardín amurallado que es una recreación del jardín del siglo XVII. Entrar aquí es como cruzar un portal al pasado. Todo está diseñado siguiendo patrones geométricos clásicos, setos perfectamente recortados, hierbas aromáticas, flores de temporada y bancos de piedra. Antiguamente, los closes eran callejones estrechos que conectaban la Royal Mile con viviendas y patios interiores. Este, en particular, pertenecía a un rico comerciante llamado David Dunbar. Hoy es un oasis de silencio que contrasta con el ambiente animado de la calle principal. Además, te recomiendan no acudir a este jardín durante el anochecer, ya que te podrías encontrar con algún espíritu.
Lo que veis detrás mía es el castillo de Edimburgo, que no es solo un edificio antiguo, es el corazón político, militar y simbólico de Escocia durante más de 1000 años. Y su historia no es romántica, es una historia de asedios, traiciones, ejecuciones y poder. El castillo está construido sobre lo que se conoce como el Castle Rock, el núcleo solidificado de un antiguo volcán que entró en erupción hace más de 300 millones de años. Esa formación geológica convirtió en un lugar en una fortaleza natural perfecta. 3 de sus lados son prácticamente inaccesibles, con pendientes abruptas que lo hacen casi imposible de atacar. Solo hay un acceso real en el que hoy recorren los turistas. En la Edad Media eso significaba algo muy simple: quien controlaba esa roca controlaba la ciudad, y en muchos momentos controlaba Escocia. Ya en el siglo XII era una residencia real. Aquí vivieron reyes, se celebraron consejos de guerra y se tomaron decisiones que marcaron el destino del país. Pero el castillo no fue un hogar cómodo, fue un objetivo militar constante. Durante las guerras de independencia de Escocia, a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, el castillo cambió de manos varias veces entre ingleses y escoceses. Eduardo I de Inglaterra, conocido como el martillo de los escoceses, lo tomó y lo utilizó como símbolo de dominación inglesa. Recuperarlo se convirtió en una obsesión nacional. En 1314, tras la victoria de escoceses en la batalla de Bannockburn, los hombres de Robert de Bruce lograron retomar el castillo en una operación nocturna casi suicida, escalando la roca por un punto inesperado. Y lo más interesante es que una vez recuperado, decidieron destruir partes de la fortaleza, no por descuido, sino por estrategia. Preferían dañarlo antes que permitir que volvieran a caer en manos inglesas. Ese detalle lo dice todo. Este lugar no era simplemente un edificio, era una pieza clave en un conflicto existencial entre dos naciones. Pero si hay una figura que convierte este castillo en un escenario casi shakespeariano, es María I de Escocia. María nació en 1542 y se convirtió en reina de Escocia cuando tenía apenas 6 días de vida, tras la muerte de su padre Jacobo V. Desde el principio su vida fue política. Fue enviada a Francia para protegerla de las ambiciones inglesas y creció en la corte francesa, educada como una reina católica en un continente desgarrado por guerras religiosas. Se casó con el heredero del trono francés y por un breve periodo fue reina consorte de Francia, pero enviudó joven y regresó a Escocia en 1561. El problema era que Escocia había cambiado radicalmente en su ausencia. La Reforma protestante, liderada por figuras como John Knox, había transformado el país. El protestantismo ya no era una minoría, era la fuerza dominante. María regresaba como reina católica en un reino profundamente protestante, y en el siglo XV la religión no era solo fe, era poder, era legitimidad, era la diferencia entre gobernar o ser derrocado. Aquí, en el castillo de Edimburgo, María dio a luz en 1566 a su hijo Jacobo. Ese niño se convertía más tarde en Jacobo VI de Escocia y tras la muerte de Isabel I, también en Jacobo I de Inglaterra. El nacimiento fue un momento crucial. Pero mientras tanto, la vida personal de María se convertía en un escándalo político constante. Su secretario y confidente, David Riccio, fue asesinado brutalmente delante de ella cuando estaba embarazada de 6 meses, que es lo que os he contado anteriormente cuando visitamos el castillo. La nobleza escocesa se rebeló. María fue capturada, encarcelada y obligada a abdicar en favor de su hijo pequeño, que apenas tenía 1 año. Logró escapar y reunió un ejército, pero fue derrotada. Desesperada, huyó a Inglaterra buscando la protección de su prima, la reina Isabel I. Fue el error que selló su destino. Isabel I era protestante y gobernaba un país donde muchos católicos consideraban que María tenía un derecho más legítimo al trono inglés. Mientras María vivió, fue un símbolo para quienes querían derrocar a Isabel.
Durante casi 20 años estuvo prisionera en distintos castillos ingleses. Descubrieron varias conspiraciones que buscaban asesinar a Isabel y colocar a María en el trono. Finalmente, en 1587, tras el llamado complot de Babington, Isabel firmó su sentencia de muerte. María fue decapitada. No murió por un crimen probado con pruebas modernas, murió porque era una amenaza política permanente, porque su fe y su linaje la convertían en un peligro en una Europa donde la religión y el poder eran inseparables. Mientras tanto, el castillo de Edimburgo siguió siendo un bastón militar. En los siglos siguientes, cuando Escocia ya formaba parte del Reino Unido, el castillo albergó prisioneros de guerra, soldados franceses capturados, marineros españoles, combatientes de las guerras napoleónicas. Las bóvedas bajo el castillo se convirtieron en espacios de confinamiento, frío constante, humedad y enfermedades. No eran criminales comunes, eran enemigos del Estado, retenidos como piezas en conflictos internacionales. El castillo de Edimburgo no es simplemente un monumento. Cada muro habla de miedo a la invasión, de tensiones religiosas que dividieron familias y reinos, de conspiraciones políticas que terminaron en ejecuciones. Es el lugar donde nació un rey que uniría dos coronas y el símbolo del sistema que permitió la muerte de su madre. Bueno, como pudisteis ver, estuvimos de visita en el castillo de Edimburgo. No estoy hablando mucho porque la verdad el castillo tenía bastante historia, entonces quise dejar como todo seguido. Fuimos a un museo que os va a decir esta señora cómo se llama, porque yo, va a ser que no. Si no, ponemos también esto así. Museum of Magic, Fortune Telling and Witchcraft. Y te callas. Y la verdad es que estuvo chulísimo. Os estuve ya dejando clips de lo que es el museo. Es muy pequeñito, o sea, es literalmente una sala, no tiene nada más. Y luego tiene como una zona para comprar pues diferentes cosas. Tienen como objetos de la suerte. También tienen como diferentes ilustraciones, evidentemente todo con temática del esoterismo y así. Pero estaba todo muy guay explicado. La verdad, y si te gusta ese tipo de cosas, es una visita también que te recomiendo bastante. Y ahora estamos dando un paseo por la Royal Mile, una calle que está chulísima, pero también es 80 estímulos a la vez, porque, por ejemplo, nosotras que nos encantan las tiendas de esoterismo, somos como niñas pequeñas, tienda que vemos, tienda que entramos, porque no la podemos dejar pasar. Ahora, en una horita más o menos, tenemos un tour, que es el tour de los fantasmas, donde nos van a explicar un poquito la historia de los closets y así, por lo que intentaré explicaros guay mañana qué son los closets, básicamente. Y entre mi guión y con la información del tour, que evidentemente la persona que nos lo explica aquí nos lo va a explicar increíblemente bien y probablemente a mí me falten datos que pueden ser muy interesantes, os explico todo mucho mejor mañana. Bueno chicos, acabamos ahora mismo el tour de los fantasmas. Recomendado no. Lo siguiente, o sea, el chico que se llama Oscar ha sido majísimo, lo ha explicado todo súper bien. Es súper interesante todo lo que nos ha contado. De hecho, yo hay cosas que no tengo ni en el guión que os quería explicar de los closets. Hemos estado en el cementerio. ¿Cómo era el nombre?
Greyfriars o algo así. Algo así. Mañana os estaré explicando todo porque fue lo que le dije a Noah. Quiero volver para documentaroslo todo muy bien, porque sí que es cierto que parte de la información que le ha explicado yo la tenía en el guión, pero hay otra que no. Entonces quiero añadirla y varios fantasmas de los que os voy a hablar también mañana que yo no tenía en el guión. Entonces es una historia breve, pero que os quiero explicar porque me parece muy interesante. Ahora mismo estamos tomando algo en una coctelería de Frankenstein. La ambientación es brutal, o sea, os estuve dejando los vídeos y todo. El guía que nos hizo el tour nos dijo que estuviéramos atentas arriba. Estamos sentadas justo en el centro, mirando para el techo todo el rato. De momento no ha pasado nada, pero bueno, vamos a hacer aquí un pequeño descanso porque estamos reventadillas. Yo, la verdad, tengo la espalda molida. En el momento que pase algo, pues voy a intentar grabarlo, pero como no sé lo que es, pues no sé si me dará tiempo o no. Creo que no hace falta decir que os recomendamos la coctelería de Frankenstein. O sea, es una pasada. De hecho, quedaban ahora Quiz. eso. Y nosotras vinimos a cenar porque, como no, vamos a cenar en un restaurante español. Es una barbaridad. Se llama Café Andaluz. O sea, fácil, sencillo y barato. Oh my God. Vais de ver eso, media tabla de ibéricos, 9 pounds. 9 putos euros, hermano. No. 9 putos... libras. Bueno, 11 pavos casi. exacto. ¿Me puedes explicar qué cojones es esto? O sea, es que te lo juro, hasta me sentó mal la comida. Luego pedimos un pollo rebozado, que no era un rebozado, era una tempura. En miel, ya no os lo grabé porque es que yo no comí nada. Comió más Noah, que de las dos suelo comer yo más que ella. Y es que no me lo acabé, no me lo pude acabar. O sea, yo me estaba sentando mal en el estómago. Tengo el pollo en la garganta. De lo malo que estaba, o sea, el regustillo, es que lo pienso y... O sea, que el café andaluz no, amigas. Edimburgo es increíble, chicos, de verdad, o sea, es mágico, no te puedes perder ningún detalle, pero comer es una barbaridad. Se come fatal, es carísimo, yo lo siento muchísimo. Es dinero, vas a comer muy bien, pero no comes por menos de 35, 50 euros. Así que nada, chicos, hoy me despido aquí porque la verdad estamos muy cansadas, estamos ya de camino a la parada del bus para el Airbnb. Lo de la comida es que me acaba de dejar muy chafada porque es que os juro que me ha dolido mucho el dinero. Es una barbaridad. Y tampoco tenemos mucho más que contaros. Mañana os explicaré muy guay todo lo que aprendimos hoy en el tour, que estuvo genial. Espero que lo que os haya contado os haya parecido muy interesante y nos vemos en el día 3. Bye bye. Chao.